Hola, mi nombre es Javier Romero, alumno de Tafad Madrid, y vamos a hablar sobre el entrenamiento interválico. Comenzamos con la historia. Para definir el origen del entrenamiento interválico, podríamos remontarnos a la antigua Grecia, donde algunas formas de entrenamiento griego contenían elementos de este tipo de entrenamiento, combinación de secuencial de trabajo y de la pausa. Las mismas artes marciales milenarias tienen elementos de ataque y defensa, donde después de un ataque se regresa a posiciones de defensa para la recuperación. Mucho más tarde en el tiempo existen datos de que indican que en el año 1850 muchos entrenadores de Estados Unidos utilizaban este tipo de métodos. Pero fue por el año 1912 que el entrenador finlandés Lauri Pikala desarrolló un sistema finlandés de entrenamiento. Sus deportistas recorrían 4 y hasta 5 veces distancias de 100 y 200 metros con esfuerzos intensos y pausas de varios minutos. El entrenamiento interválico se caracteriza por la utilización de pausas incompletas en las que el participante no se recupera completamente de la fatiga producida por las repeticiones de esfuerzo previas. Este breve periodo de recuperación permite, entre otros aspectos, reducir la acidosis metabólica acumulada, reponer parcialmente la glucosa en sangre y amortiguar en parte los aumentos de temperatura central. Pongamos un ejemplo para entender mejor el entrenamiento interválico. Un ejemplo de un entrenamiento interválico sería una rutina de HIIT. Por ejemplo, se realizaría sentadilla más peso muerto, 5 series de 10 repeticiones cada ejercicio, es decir, será una serie de sentadillas continuada de una de peso muerto. Vamos con los efectos que puede llegar a producir el entrenamiento interválico. Mediante una buena ejecución del entrenamiento se puede lograr un importante desarrollo de la cavidad cardíaca con una fuerte mejora de la potencia aeróbica. Se incrementa también el umbral anaeróbico, especialmente con el incremento de la capacidad oxidativa del músculo. También se puede llegar a aumentar la capacidad circulatoria. Se produce también un aumento de la mioglobina muscular. Y por último, hay una optimización de la recuperación post-esfuerzo. Ahora vamos a explicar los tipos de entrenamiento interválico. Se pueden dividir según la función de la intensidad de la carga, puede ser extensivo o intensivo. Y luego ya en función de la duración de la carga puede ser largo, medio, corto o muy corto. Comenzamos con el interválico extensivo largo. Las características principales empiezan con la intensidad, se realizará sobre R2, R3, la frecuencia cardíaca máxima que llegaremos será de 90 o 95 y la frecuencia cardíaca en reserva será de 85 o 95%. Algunos de los efectos que puede llegar a producir son la hipertrofia del miocardio, mejora de la capilarización, desplazamiento del umbral anaeróbico y muchos más. Ahora vamos con el interválico extensivo medio. Algunas de sus características son que la intensidad es R3 o R3+, la frecuencia cardíaca máxima será de 90 a 100, la frecuencia cardíaca de reserva será de 90 a 105 y el tiempo total de sesión será de 35 a 45 minutos. Ahora estos son algunos de los efectos, como puede ser la mejora del volumen máximo, mejora del volumen sistólico, tolerancia y eliminación del lactato y muchos más. Ahora vamos con el interválico intensivo muy corto. ¿Qué características tiene este tipo de entrenamiento? Pues que la intensidad será bastante alta, será de R6, el tiempo total de sesión será de 50 a 60 minutos, el número de repeticiones de 3 a 4, el tiempo de recuperación entre repeticiones de 2 a 3 minutos y muchos más. Los efectos que puede llegar a producir este tipo de entrenamiento son la mejora de la potencia anaeróbica láctica, aumento de los depósitos ATP y PC, mejora de la coordinación inter e intramuscular, aumenta de la frecuencia de ciclo, implicación de las fibras rápidas. Ahora vamos a explicar el HIIT. El HIIT es un entrenamiento interválico muy corto, como hemos explicado antes, pero produce iguales o mayores ganancias cardiometabólicas en el corto plazo en comparación al ejercicio aeróbico continuo. Esto quiere decir que la típica carrera continua que se realizaba en un entrenamiento no tendrá tantos beneficios como un entrenamiento HIIT. El HIIT es un método que bajo el modelo trifásico de Skinner se encuentra en la última fase sobre el umbral anaeróbico del 80 al 85% del volumen máximo, encontrando adaptaciones centrales asociadas a una activación simpática adrenal y mejora cardíaca. El HIIT en sí puede servir como una alternativa eficaz al entrenamiento tradicional de resistencia,
induciendo cambios similares o incluso superiores en un rango de marcadores fisiológicos, de rendimiento. También el entrenamiento interválico puede servir para muchas patologías, como puede ser la patología lumbar, de diabetes, obesidad. El entrenamiento interválico de alta intensidad resulta una buena estrategia para mejorar la fuerza absoluta de participantes con lesión medular, su resistencia cardiovascular a nivel global y su resistencia muscular. En cuanto a las personas con diabetes mellitus 2, se ha estudiado que reduce el consumo de medicamentos en esta población, por lo que demuestra que el entrenamiento interválico de alta intensidad puede ser una mejor alternativa de tratamientos. Por otro lado, la respuesta individual a la pérdida de grasa inducida por el ejercicio se ha atribuido siempre al cambio en la tasa metabólica en reposo después del entrenamiento, lo que explicaría la pérdida de grasa corporal. Esto ha sido todo y espero que hayáis aprendido algo más sobre el entrenamiento interválico.